Muy bien, voy a explicarles a continuación una serie de tips y pasos para realizar una animación desde cero. La información aquí será en su mayoría teórica, pero les servirá tremendamente para aplicarla en futuras sesiones y ejercicios prácticos del canal. Antes de comenzar con la animación propiamente tal, quiero explicarles algo sobre el espacio de trabajo en donde animaremos. Este es el canvas, un rectángulo blanco que encontraremos en casi todos nuestros programas de animación. Y que digo casi, en todos nuestros programas de animación. Todo lo que se dibuje en él será lo que nuestra audiencia verá en la animación final. Esta es básicamente nuestra cámara, y nosotros decidiremos qué colocar en él. Al animar podremos hacerlo en distintos tamaños o dimensiones. Debemos siempre considerar en qué medio estaremos presentando nuestra animación. Pero para simplificar las cosas, he agrupado 3 de las resoluciones más utilizadas actualmente. Primero tenemos en rosado la resolución HD, que es de 1280 píxeles de ancho por 720 píxeles de alto. Luego en celeste la Full HD y en verde la más amplia de todas, que es la 4K. La mayoría de las pantallas que existen hoy en día soportan una resolución de Full HD como la celeste, pero los medios cada vez van mejorando, por lo que no debería sorprendernos que la norma general en un futuro sea la de 4K. Debemos considerar en qué resolución trabajar nuestra animación, siempre que empecemos nuestro proyecto. De esta forma nos aseguraremos que nuestro trabajo final se aprecie en toda su calidad. Yo, personalmente, les recomiendo trabajar sus animaciones tanto en HD como en Full HD. Ahora avanzaremos a otro objeto muy importante en todo programa de animación, la línea de tiempo. En la mayoría de nuestros programas, la línea de tiempo se presentará de esta forma, como la vemos ahora, con 3 tipos de fotograma principales. El fotograma blanco, que como su nombre lo dice, está completamente vacío, sin dibujos ni nada. El fotograma plomo, o el que está ocupado, que se encuentra en este estado ya que contiene un dibujo dentro de él. Y por último está el fotograma alargado, o fotograma plomo alargado, que es lo mismo que el fotograma plomo, pero que hace que este dibujo que tenemos se mantenga durante más tiempo en la línea, durante la cantidad que deseamos, sin tener que volver a dibujarlo una y otra vez. Además de esto encontraremos funciones típicas como en cada programa de edición visual, como lo son los controles y las capas, pero entre todo eso aparecerá un objeto distinto a lo normal, la mesa de luz. La mesa de luz, o también conocida como papel cebolla o onion skin, nos va a permitir ver los cuadros anteriores y los cuadros siguientes al fotograma que tengamos seleccionado. De esta forma vamos a poder animar a nuestros personajes con mayor seguridad cuando tengamos que hacer movimientos más fluidos, ya que podremos ver el fotograma anterior y el fotograma siguiente. Veámoslo aquí en el caso de este personaje que yo hice corriendo. Si selecciono la mesa de luz, podré ver entre ambos dibujos y así podré dibujar entre medio de ellos para poder generar la ilusión del movimiento. ¿Y qué es la ilusión del movimiento? Bueno, ahora voy a hablar un poco de eso. Cuando nos refiramos a animación o a ver objetos moviéndose, vamos a estar hablando de la ilusión del movimiento. Esta ilusión se genera cuando dibujamos un cuadro tras otro, y además esto lo vamos a reproducir en una alta velocidad, ya sea 24 cuadros por segundo, etc. Si lo reproducimos así, se va a generar la ilusión de que se están moviendo. Por ejemplo, en el caso de estos 2 círculos, la pelota roja se mueve de un lado a otro, ya que cada cuadro que está en ella va correspondiendo a un cuadro anterior. Pero si vemos la pelota azul, esta pareciera que no se mueve correctamente, o ni siquiera se mueve. Esto es porque cada cuadro que le sigue no corresponde a un cuadro anterior. Entonces esta ilusión se está rompiendo, o simplemente ni siquiera existe la ilusión del movimiento aquí. Pero vamos a hacer algo. Voy a arreglar la pelota azul y la posicionaré de una forma más correcta, más correspondiente a sus cuadros anteriores y siguientes. Miren, si le damos play vamos a ver cómo queda. Entonces, si vemos el ejemplo ahora, tendremos un caso distinto al anterior. Esta vez, la ilusión del movimiento está presente en las 2 pelotas. Espero que esto les deje un poco claro el concepto de animación y de la ilusión del movimiento, que es lo más importante a la hora de animar a nuestros personajes. Muy bien, si ya entendemos entonces cómo es que se animan las cosas, ahora nos queda entender un poco a qué velocidad debemos animarlas. A esto le vamos a llamar fotogramas por segundo, o FPS, o frame per second. Así como el espacio de trabajo en el que animemos va a depender mucho del medio en el que subamos nuestra animación, la velocidad de los fotogramas también va a variar.
En las películas normalmente todo lo vemos a 24 fotogramas por segundo. Esta es una velocidad estupenda para que se nos venda la ilusión del movimiento, y además para narrar una historia. En los videojuegos, por ejemplo, vamos a encontrar velocidades entre los 30 fotogramas por segundo, a veces pasando por los 60, lo cual es aceptable, y quizás sobrepasando los 100 fotogramas por segundo. En los videojuegos es muy importante una alta velocidad en estos fotogramas, ya que de esta forma nos permite sumergirnos más en lo que está ocurriendo en el videojuego. Veamos aquí, por ejemplo, cómo es que cada una de estas animaciones va a responder a distintas velocidades de fotograma. Primero, veamos a 12 fotogramas por segundo. Animar de esta forma parece más simple, pero nuestros ojos van a notar algo raro cuando veamos la animación así, como si faltasen cuadros o se quedase como que pegada la animación. Si pasamos a 24 fotogramas por segundo, vamos a ver un movimiento mucho más fluido y más agradable a la vista. Esta es la velocidad indicada y que yo recomiendo realmente que ustedes elijan a la hora de animar sus proyectos. Si vemos, por ejemplo, esta misma animación a 48 fotogramas por segundo, la fluidez va a ser notoriamente superior y además va a ser más adecuada a distintos medios como videojuegos, experiencias de realidad virtual, etc. Pero ante todo esto debemos considerar con los 48 fotogramas por segundo que el trabajo se va a duplicar, ya que deberemos llenar con más fotogramas, con más dibujos la animación, para que se vea así de fluida. Espero que con este pequeño ejemplo que hice quede más o menos un poco claro el cómo funcionan las distintas velocidades de fotograma. Así que ahora vamos preparándonos un poquito más a cómo animar a un personaje. Con lo principal, el cómo dibujar en la animación. Lo primero que debemos entender a la hora de animar es cómo dibujar para animación. Y lo que vemos ahora en la pantalla es un ejemplo claro de cómo no hacerlo. Quiero partir realmente con este ejemplo porque es un error muy común que yo mismo veo en varios principiantes de animación e incluso a veces hasta lo veo en animadores que ya son avanzados. No es imposible animar si es que uno lo hace de esta forma, en verdad. Hay gente que anima de esta forma, stick figures por ejemplo, y lo hace de manera increíble. Pero yo considero que si lo hacemos siempre así, vamos a estar limitándonos y realmente vamos a estar perdiendo un poco el tiempo en un proceso que es un tanto innecesario. Y si aprendemos a dibujar, vamos a poder trabajar nuestros personajes y sus poses con mayor naturalidad, con mayor claridad. Entonces, yo les recomiendo realmente que se están animando de esta forma, que se están usando este tipo de esqueletos, dejen de hacerlo y pasen a algo más elaborado. Y yo sé que pueden, es tan solo cosa de práctica. Estos ejemplos que estoy mostrando aquí son un poco a lo que me refiero. En cada caso siempre trato de tener una idea más o menos tridimensional de mi personaje para así poder proyectar sus volúmenes y sus dimensiones, incluso aunque sea un simple boceto como lo que están viendo. Muy bien entonces, ahora avancemos quizás a la parte más importante de este video, lo que es el proceso de la animación. Y nos encontramos con la idea, el guión y el storyboard. La primera etapa de nuestra animación siempre va a partir con una idea. Algo simple que se te puede ocurrir a ti en la calle o en cualquier momento, o que incluso alguien puede pedirte que tú hagas como animación. Si por ejemplo a partir de esta idea...